las dos. ¿Cuál es mejor?
traes uno de documentos? ¿De los documentos? Ese. Sí. Y sacate uno para vos. Que... Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, saludamos personalmente. Buenas noches a todos, también a los que se suman a través de nuestras redes, Facebook o Instagram, a estos cursos de formación que planteamos en la comunidad para irlos desarrollando bimestralmente. La intención de estos cursos es, por un lado, profundizar en temas específicos de lo que son los pilares de nuestra vida cristiana. Crecer, madurar en nuestra vida de fe y dar razones para poder también ayudar a otros a caminar en la fe. Pensamos este año hacer 4 módulos, estos cursos divididos bimestralmente en 4 temas para abarcar como 4 aspectos distintos, diríamos, de lo que es la teología. Empezamos este primer bimestre, abril y mayo, con la liturgia y espiritualidad de la misa, de la Santa Misa, es decir, cómo podemos vivir mejor la misa. Vamos a tomarlo en un aspecto litúrgico espiritual. Ahora le voy a proponer directamente los objetivos para ir desarrollando en estos 7 encuentros que vamos a tener entre abril y mayo. En junio y julio va a venir a darnos un curso sobre el Antiguo Testamento uno de los padres franceses, el padre Arnaud, especialista también que le encanta el Antiguo Testamento, así que él nos va a plantear un poco cómo conocer, leer y amar más el Antiguo Testamento. Retomamos después agosto y septiembre con un tema propiamente espiritual. En este año jubilar de San José, la espiritualidad de San José como testimonio para nuestro tiempo, una espiritualidad, un modelo de santidad para nuestro tiempo también. Y vamos a terminar con un tema de moral en los meses de octubre y noviembre, es decir, vivir en Cristo, cómo vivir la moral cristiana desde las bienaventuranzas. El último módulo me lo reservo porque me tienen que contestar quién lo va a dar, porque todavía tenía que cargar un poco de fechas. Bien, el tercero lo vuelvo a dar yo, el de espiritualidad de San José. Bueno, así que les propongo empezar con una oración en la alegría de la Pascua. Recién escuchábamos este himno tan conocido de Santo Tomás de Aquino para la liturgia de Corpus Christi, llamado el Adoro te devote, muy clásico, tradicional y de una profundidad maravillosa. Tan profundo que hay un autor, quien es hoy el padre espiritual de la Casa Pontificia del Vaticano, que es Raniero Cantalamessa, escribió un libro muy lindo comentando todo el himno de Santo Tomás de Aquino, Adoro te devote o Ante ti me postro. Se llama el libro Esto es mi cuerpo. Se los aconsejo porque es lindísimo. Y tiene un apéndice chiquito que es un comentario también al himno Habeverum Corpus, también conocido. Bueno, si me acuerdo de memoria, por lo menos algunas estrofas de El Adoro te devote, lo voy a rezar, lo que me acuerde, para ponernos en clima. Lo voy a rezar en español. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ante ti me postro, Dios presente aquí, que bajo estos signos te entregaste a mí. Y en amor deshecho, viéndote, Señor, ríndese mi pecho todo ante tu amor. Vista, tacto y gusto velan tu verdad.
solo oído al justo da seguridad. Lo que ansió decirme Cristo, creo fiel, no hay nada más firme, la verdad es Él. La cruz escondía tu divinidad y la Eucaristía tu humanidad. Ambas juro, empero, que presentes son, y tu gracia espero como el buen ladrón. No veo la herida, cual Tomás la vio, mas mi Dios y vida te confieso yo. Dame confianza, dame fe, Señor. Crezca mi esperanza, crezca en mí tu amor. De un Dios escondido, santo memorial, en la Eucaristía, fuente eternal. Creo y espero volver, Señor, a encontrarte un día y estar junto a ti, mi Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestra Señora de las Mercedes, San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguro me salteé una estrofa que me la acabo de acordar, cuando habla del pelícano, Pío Pelicano, de Dulce mi Señor. Pero por suerte me lo olvidé porque no me lo acuerdo ahora tampoco cómo es, pero para que sepa que es una estrofa. Bueno, 7 encuentros tenemos para profundizar en la riqueza, maravilla y misterio de la Eucaristía, entendida como sacrificio. La Eucaristía, la Iglesia la trata en la teología, entre muchos otros aspectos, de 2 maneras. Una, en el aspecto de misterio, y otro en el aspecto de sacrificio. Evidentemente no pueden estar desdobladas las dos, nosotros vamos a verlos en esos 2 aspectos. Pero nos vamos a remitir más a la realidad sacrificial, la Eucaristía vista desde la Santa Misa. Bien, 4 objetivos, los tienen ahí para que los repasemos. Primero, necesidad de ahondar en el conocimiento del sacramento de la Eucaristía en sus distintos aspectos y dimensiones, algo que les decía recién. Segundo, revalorizar la grandeza de la misa como fuente y culmen de la vida de la Iglesia y de nuestra vida espiritual. Tomado del Concilio Vaticano II esta frase. Tercero, profundizar en aspectos litúrgicos y espirituales de la Eucaristía para una participación más fecunda, comunitaria y personalmente. Vamos a ver toda la dimensión práctica también dentro de la misa, cuando veamos todas las partes de la misa, detalles, gestos, signos. Y por último, motivar a conocer la importancia y los frutos de la adoración frecuente, entendido como una prolongación de la celebración de la misa, que es lo que no tenemos que olvidar siempre, ¿no? Es decir, la adoración, la Iglesia la pone, y no entiendan solo la adoración como la exposición del Santísimo Sacramento de modo solemne. La reserva en el sagrario ya es una forma permanente que se nos invita a la adoración. Y esto siempre como una prolongación de la celebración de la Eucaristía, de la misa. No se puede desdoblar una cosa con la otra, que es un peligro que se corre muchas veces. Entenderlo como realidades distintas. Y siempre, ¿no?, tiene que ir junto. Por quién es el que está presente, el que se hace presente, el que se entrega. Entonces, la adoración frecuente, y lo puse este punto también porque en la parroquia tenemos la gracia, la riqueza de tener adoración permanente los días de semana de lunes a viernes.
Y entonces creo que es una manera muy linda también tener en cuenta, ¿no?, lo que importa para una comunidad, tener el regalo inmenso de esa adoración permanente como fuente de toda nuestra vida comunitaria, sea en la misión, sea en la caridad, en sus distintas formas, pero, ¿no?, fuente para toda misión evangelizadora, para toda misión de caridad, de servicio, y culmen, es decir, todo termina y tiene que terminar en Cristo y en la Eucaristía propiamente, entendida como acción de gracias, que eso significa la palabra Eucaristía. Supuesto esto, ¿cómo vamos a hacer la metodología de trabajo? Y le digo también a ustedes que están participando a través de las redes. Por un lado, presencial y virtual. Lo pueden ir eligiendo ustedes y veremos cómo sigue la realidad de acuerdo a las futuras novedades que nos digan, ¿no?, nuestras autoridades. Después, siempre, como saben, vamos a dejar un material. Muchos de ustedes ya lo tienen, ustedes lo van a recibir mañana para que puedan profundizarlo después y releerlo. Después vamos a trabajar siempre partiendo de la palabra de Dios. Entonces, tengan a mano la Biblia, traigan el Nuevo Testamento por lo menos, si pueden la Biblia entera, sí. Y si les complica un poco, siempre la tenemos acá algunas personas que les cuesta porque vienen de distintos lados o de trabajar, no se preocupen que acá tenemos. Pero vamos a siempre partir de la revelación escrita, la palabra de Dios, y también enriquecernos con una reflexión personal y grupal, es decir, el dinamismo entre nosotros, la participación de ustedes, sobre todo a medida que vayamos haciendo, por decirlo así, las bajadas más prácticas. Cuando lleguemos a reflexionar los momentos de la misa, ahí importa mucho también la participación de ustedes. Y lo que traigan semana tras semana para preguntar. Lo mismo ustedes que quieran dejar por escrito, comunicarse a través del correo de la parroquia y dejar aquellas inquietudes para que podamos irlas contestando, ¿no?, de encuentro en encuentro. Tiene que ser algo muy práctico porque es para ayudarlos a ustedes, ¿no?, a participar y a vivir con mayor fecundidad la celebración de la Eucaristía y a que como comunidad celebremos mejor la Eucaristía. La vivamos mejor, porque eso va a ser fruto para todas nuestras otras actividades. Bien, para eso vamos a tomar desde documentos de la Iglesia, y ahora voy a hacer un rápido repaso de los documentos principales de la Eucaristía desde el Concilio Vaticano II hasta el hoy, hasta el pontificado de Francisco, y también tener en cuenta que vamos a ver fundamentos de la liturgia, especialmente lo que es el misal, donde está detallado, explicado de una manera maravillosa cómo se celebra la Eucaristía, que a veces no crean que es solo para nosotros, para ustedes también, ¿no? Van a haber muchísimos detalles que están mandados. Si alguno lo están comiendo los mosquitos, tienen off ahí, si quieren. Bien, también vamos a tomar a los padres de la Iglesia, vamos a asombrarnos de lo que son los primeros padres apostólicos, los padres de Occidente, los padres de Oriente, cómo tienen explicaciones maravillosas y prácticas de cómo celebrar la Eucaristía. Sobre todo vamos a detenernos en uno, donde ustedes van a ver que en el siglo II ya está estructurada la celebración de la misa como la tenemos hoy. Ustedes saben que al principio no era propiamente así. Si ustedes van al libro de los Hechos de los Apóstoles, y lo escuchamos ahora estos días, presten atención, cómo la palabra estaba dividida de la fracción del pan. Dice, y escuchen estos días, cómo los apóstoles se reunían en el templo para transmitir las enseñanzas de Jesús y por lo tanto para explicar desde Cristo los textos del Antiguo Testamento. El ámbito era el templo.
¿Y cuándo celebraban la Eucaristía? Se reunían en las casas para la fracción del pan. La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía estaban separadas. Poco a poco se va ensamblando, para que lo tengamos en cuenta. Bien, tomaremos autores espirituales, autores actuales, que tienen unas explicaciones muy lindas. Bien, hoy yo quiero partir de dos textos maravillosos para hacer esta presentación general. Para mí, dos tesoros y legados. Uno, palabra de Dios, donde está delineada la celebración de la Eucaristía de una manera maravillosa, como es el texto de los discípulos de Emaús, capítulo 24 de San Lucas. Ya váyanlo buscando unos y otros. Y otra joya que nos dejó ya como un testamento, yo les diría espiritual, nuestro querido San Juan Pablo II, cuando, invitando a celebrar el año de la Eucaristía, que a él lo hace pasar ya a la casa del Padre, empieza en 2004, a través de un documento, él invita a vivir el año 2004-2005, octubre, centrando la atención, revalorizando y declarando un año de la Eucaristía, con un documento que es su testamento para mí espiritual también, que es Mane Nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor. Y es una explicación, una catequesis de los discípulos de Emaús. Bien, hoy nos vamos a dedicar básicamente a eso. Y ustedes van a ir dándose cuenta cómo está perfectamente delineada la celebración de la Eucaristía como la tenemos hoy, desde los discípulos de Emaús, y cómo el Papa desgrana y desgrana y desgrana y nos invita a algo que tienen que ser los objetivos de este curso también, que me parece que lo resume bárbaro. Documentos de la Eucaristía desde el Concilio Vaticano II. Lo tienen ustedes en fotocopia, ustedes lo van a recibir mañana, pero los quiero mencionar. ¿Por qué? Porque quiero hacerles una propuesta como tarea para el hogar. Ustedes saben que el primer documento conciliar del Vaticano II no es Lumen Gentium, no es el documento sobre la Iglesia, sino es el documento sobre la reforma litúrgica. Propiamente es el documento Sacrosanctum Concilium. Este Sacrosanto Concilio, en 1963, en diciembre de 1963, se firma este primer documento conciliar sobre la reforma de la liturgia en la Iglesia. A nosotros nos interesa, lo tienen ahí, especialmente los números 47 al 58, el capítulo de la Eucaristía, donde a nosotros nos va a resonar, por ejemplo, el que los textos de la misa sean en la lengua propia de cada nación, vernácula. Se deja el latín como lengua oficial de la Iglesia, no se anula el latín. Pero para una mayor fecundidad de la participación de los fieles en el mundo, que se pueda celebrar y que los textos sean en cada lengua de las naciones dispersas por el mundo. Nos suena eso lo más conocido, pero hay muchísimas modificaciones buenísimas que lo vamos a ir viendo. Inmediatamente, posconcilio, el querido San Pablo VI saca la famosa encíclica Mysterium Fidei, Misterio de la Fe, donde el Papa revaloriza la Eucaristía, reorienta algunas desviaciones que se habían dado por ciertas
nuevas teologías y teólogos, tiene que reorientarlo, y donde también se da normas prácticas de cómo celebrar la Eucaristía. Bien. Después viene la cena dominical de 1980 de San Juan Pablo II. Dominica Cena. Sobre el culto y el misterio de la Eucaristía. Es enseguida, piense que él asume en el 78, su primer documento es el Redemptor Hominis sobre Jesucristo, y otro enseguida que va a sacar inmediatamente es una carta sobre la Eucaristía. Y después viene su gran encíclica, Ecclesia de Eucaristía, donde toca todos los aspectos de la Eucaristía, todas las dimensiones de la Eucaristía. Mane Nobiscum Domini es como el perfume concentrado que usan las mujeres de este documento, ¿no? También. Después, bueno, el documento este, Mane Nobiscum Domine, que él lo saca convocando al año de la Eucaristía, y no lo termina él, sino que lo termina el Papa Benedicto. Y el Papa Benedicto va a escribir, me salteo, en el 2007, Sacramentum Caritatis, una exhortación apostólica. Muy, muy maravillosa, pero maravillosa y profunda. Y después hay una instrucción sobre cuestiones prácticas, sobre cómo celebrar la Eucaristía, Redemptionis Sacramentum, el sacramento de la redención. Sobre algunas cosas que se deben observar y evitar acerca de la Santísima Eucaristía, aclarando algunas también desviaciones y promoviendo algunas prácticas nuevas y reformas también que se han ido dando. 2004 es ese documento. Y no tenemos que olvidar dos pilares fundamentales sobre los cuales también tenemos que tener en cuenta: el Catecismo de la Iglesia Católica de 1983, de San Juan Pablo II, y el Iucat de Benedicto XVI con motivo del jubileo para jóvenes. Ahí les puse los números para tener en cuenta. 1322 a 1419, el Catecismo de la Iglesia, y el Iucat, tu catecismo, o catecismo para jóvenes, juega con esa doble frase, 208 al 223. Saben que el Iucat, para los que no lo conocen tanto, en la parroquia lo trabajamos en catequesis 2 años, en las Mercedes, es un catecismo que vuelve a las preguntas, pero está muy bien planteado porque son preguntas que el Papa Benedicto, con motivo del la convocatoria a los jóvenes en Madrid, propone que en las distintas diócesis se trabaje con los jóvenes las preguntas que los jóvenes le hacen hoy a la Iglesia. Y a partir de ahí se reestructura en preguntas, digo comillas, modernas, el catecismo, también que tiene las mismas 4 partes que el catecismo de San Juan Pablo II. Lo que creemos, lo que celebramos, que es lo que nos toca a nosotros en este módulo, la vida en Cristo, cómo vivir la vida en Cristo, y lo que oramos. ¿Está? Sería dogmática, liturgia, moral y espiritualidad. 4 columnas. El Iucat está también organizado así, pero en preguntas. Muy bien porque es por 2 vías distintas, se llega al mismo punto. El catecismo parte de la revelación y hace la bajada a nuestra vida. El Iucat parte de la existencia
es más existencial y sube y fundamenta la revelación. Muy bueno. No dice esto, pero imagínense, ¿no? Si el catecismo dijera el día del Señor, porque es importante celebrar el domingo con la Eucaristía. El Yucat pregunta, ¿por qué tengo que ir a misa el domingo? ¿Por qué hay que ir a misa el domingo? ¿Ven? Parte. Bueno, supuesto esto, vamos a trabajar este texto hoy, pero me gustaría que para la próxima vez, como son 7 encuentros, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, pero el Mane Noviscum no, porque lo voy a trabajar yo, hoy con ustedes. Para la próxima encuentro, cada uno tome de Sacrosanctum Concilium un número, el que les guste, el que voy a leer el número 50, o leí un poco y quiero compartir una idea. A lo mejor no hablamos todos, pero les vamos a ir tomando un documento por vez. Empezamos con uno sencillito, en el sentido de que es cortito, claro. Para la próxima, si pueden haber leído un número, nos vamos por conformes. Y el que lo quiera compartir, padre, me interesó compartir con la comunidad este número de la Sacrosanctum Concilium. Me interesó esto. Con lo cual no tienen que leerse todo el documento. Van al índice algunos, cuando sigamos los documentos más extensos. Me interesa el capítulo 3 porque habla Eucaristía y Caridad. Perfecto, de Benedicto. A ver este punto. ¿Cómo llevar a los pobres a la Eucaristía? Punto, un tema. ¿Estamos? O una pregunta del Yucat, cuando sea la semana que viene, miércoles que viene, Sacrosanctum Concilium, documento del Concilio Vaticano II. Es cortito. ¿Bien? ¿Puede ser? Para ustedes también, los que están allá en las redes. Bueno, vamos a jugar con el texto de Lucas 24, bien pascual. Estamos en el primer día de la semana y aparecen estos dos discípulos, uno que tiene nombre, Cleofás, y el otro que no tiene nombre, porque es la invitación a que seamos nosotros cada uno de esos discípulos. Bien. Versículo 13. Empezamos a leer. ¿Quién quiere leer? Si leen fuerte para que les va a rebotar el sonido a los demás. Voy a tener que leer yo, porque para la gente que no está... A ver, sí. La aparición de Jesús a los discípulos de Emaús. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros, nos han desconcertado.
Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como la mujer les había dicho, pero a él no lo vieron. Gracias, Teresa. Este extenso comienzo, ¿qué les sugiere a ustedes si tuvieran que pensarlo dentro de la estructura de la celebración de la Eucaristía? Jesús está, yo repito para los que están, Jesús está permanentemente con nosotros. Sí. Aunque no lo queramos ver, Él está con nosotros, y a nosotros que somos seres humanos, ¿cierto? Como lo que nos va a hacer hoy a mí. Él está siempre con nosotros. Terminamos sabiendo que está con nosotros. Eso es lo que yo quiero. ¿Alguno más quiere? Venimos con toda la carga de lo que vivimos. Y bueno. Venimos con la carga de lo que vivimos. Bien, les leo, ustedes lean número 2, el documento del Papa Manen Nobiscum. Quédate con nosotros, Señor. Toma la frase el Papa. El mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Y fíjense lo que dice el Papa. En el camino de nuestras dudas e inquietudes y a veces de nuestras amargas desilusiones, el divino caminante sigue haciéndose nuestro compañero para introducirnos con la interpretación de las Escrituras en la comprensión de los misterios de Dios. Y acá interrumpo. Lo que dijo la hermana Ana está muy bien. Es decir, la Eucaristía, desde el canto de entrada en adelante, nos marca que somos peregrinos. Canto pascual, todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Bien, etc. El camino, el caminar, somos peregrinos. Ese momento inicial en los discípulos de Emaús está clave acá. Cargados esos dos discípulos de una desesperanza, desilusión, sin sentido de todo lo que habían estado viviendo 3 años atrás hasta las vísperas de la Pascua judía. Todo se perdió, todo es un sinsentido. Nosotros esperábamos, todo es un pasado. Todo habla en pasado salvo una frase. Si se fijan bien, dice, algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres, el anterior. Algunas mujeres que están con nosotros, versículo 22, nos han desconcertado. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que unos ángeles se le habían aparecido diciéndoles que Él está. El único verbo en presente. Todo es pasado. Esperábamos, soñábamos. Es decir, llegamos a la Eucaristía caminando con la carga de nuestra vida diaria. Y el Señor es el que se hace presente. Nos invita a llevar nuestra vida y a dejar que, con lo que sigue ahora, que nosotros lo descubramos
junto a nosotros, caminando con nosotros. Pero no hay que olvidar esto. Porque a veces pareciera como que desdoblamos la vida. Y ahora vamos a ir viendo cómo cada parte de la misa, cada parte de la Eucaristía en los próximos encuentros, asume una realidad humana, una humanidad, una iglesia inmersa en el mundo, una iglesia peregrina. Y si decimos que la Eucaristía es culmen y es fuente, estamos diciendo que ahí, como iglesia, estamos realizando lo más importante que podemos hacer, con Cristo caminante, Cristo peregrino. Sigamos con el número 2, por eso lo corté. Dice, cuando el encuentro llega a su plenitud a la luz de la palabra, se añade la que brota del pan de vida, con el cual Cristo cumple a la perfección su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sigamos leyendo, versículo 25. Sí, versículo 25. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Gracias, Teresa. 3 versículos maravillosos. Toda la palabra de Dios, la liturgia de la palabra está resumida acá. Empecemos. Hombres duros de entendimiento. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque en verdad el pecado endurece nuestro corazón, oscurece nuestra mente, nubla nuestros sentimientos. Y curiosamente la misa empieza con el momento que pedimos perdón, para despejar todo eso y para estar atentos, abiertos a que esa palabra de Dios ilumine la vida que traemos a la misa, a la Eucaristía. ¿Sí? Esto lo digo muy rápido ahora. Y fíjense cómo dice Jesús, comenzando por Moisés, continuando por todos los profetas, les explicó, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Primera parte de la Eucaristía, liturgia de la palabra, bajada a la realidad concreta. Lo que tenemos oscurecido, lo que nos cuesta ver, lo que necesitamos iluminar de nuestra vida, lo que traigo a la Eucaristía, que es mi cansancio, mi preocupación, mis dudas, mis miedos, mis perezas, mis pecados. Ahí el Señor, con su luz, lo viene a aclarar. Rompe la dureza y llena de luz. Primera parte. Versículo 28. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista.
y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Gracias. Clarísimo. La palabra prepara el banquete de la palabra, enciende en el camino el ardor para que los ojos se puedan abrir y sentados a la mesa participemos de la fracción del pan. Y ese detalle maravilloso, ¿no? Él desapareció de su vista, pero estaba ahí, en el pan partido. Desapareció, pero no desapareció, se quedó. Luego, ese quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde, el Señor lo cumple plenamente. Con la Eucaristía, los discípulos de Emaús reconocen que algo distinto fue pasando hasta que llegaron. Este misterioso peregrino fue encendiendo nuestro corazón en un ardor que ahora lo entendemos. Por lo tanto, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, ¿no? Banquete de la palabra y banquete de la Eucaristía son uno, ¿no? Lo comprendemos acabadamente uno y otro, no es, todo es una gran unidad. Vamos a leer, lo leo yo, el punto del documento de San Juan Pablo II, número 12. Les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Miren lo que señala el Papa. Quise esperar hasta ahora para que lo entendiésemos bien. La Eucaristía es luz, ante todo porque en cada misa la liturgia de la palabra de Dios precede a la liturgia eucarística en la unidad de las dos mesas, la de la palabra y la del pan. Después vamos a ver, por algo cada una tiene su lugar solemne y reservado. La palabra tiene su lugar. Y por eso hay que cuidar. No es todo lo mismo. El ambón y el altar. Dos lugares sagrados. Se proclama el Evangelio, me anticipo, y se llevan velas en alguna solemnidad. Está la fe del pueblo en esas velas, ¿no? Y el Señor enciende luz y ardor, calor. Sigo. Esta continuidad aparece en el discurso eucarístico del Evangelio de Juan. Miren qué lindo esto. Juan 6, otro texto maravilloso. La semana que viene arrancamos también mencionando los textos de la Sagrada Escritura. Dice, versículo 55 del capítulo 6 de Juan. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Sabemos que esto fue lo que puso en crisis a gran parte de los oyentes, llevando a Pedro a hacerse portavoz de la fe de los apóstoles y de la iglesia de todos los tiempos. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y miren ahora, en la narración de los discípulos de Emaús, Cristo mismo interviene para enseñar, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, cómo toda la Escritura lleva al misterio de su persona. Sus palabras hacen arder los corazones de los discípulos, los sacan de la oscuridad de la tristeza y desesperación y suscitan en ellos el deseo de permanecer con Él. Quédate con nosotros, Señor. Y ahí tiene una pista ya de Sacrosanctum Concilium, número 13, para los que quieran, porque cita el número 51, pero lo salteo. Bien, vamos ahora a continuar un poquito más. Leyendo, esperen, vamos a avanzar. Número 14 del documento, dice,
es significativo que los dos discípulos de Emaús, oportunamente preparados por las palabras del Señor, lo reconocieran mientras estaba a la mesa, en el gesto sencillo de la fracción del pan. Una vez que las mentes están iluminadas y los corazones enfervorizados, los signos hablan. La Eucaristía se desarrolla por entero en el contexto dinámico de signos que llevan consigo un mensaje denso y luminoso. A través de los signos el misterio se abre de alguna manera a los ojos del creyente. A ver, signos, pan y vino, hablan de por sí. Alimento básico, bebida que alegra el corazón. Salmo 104, 103. Frutos de la tierra, ¿no? Y fíjense cómo los signos sencillos esconden y muestran a la persona de Cristo, verdadera y realmente, lo esconden y lo muestran, lo que decía Santo Tomás en el himno que rezábamos recién. Ahí está. Por lo tanto, fíjense cómo tenemos que cuidar siempre en la celebración, no adornar las cosas de más signos y más signos y más signos, porque desvirtuamos el signo por excelencia. ¿No? Y lo digo tanto válidamente como para cuidar lo que tiene de solemne y sobrio la celebración de la Eucaristía y lo que tiene de profundo y espiritual. Si yo agrego y agrego signos, en definitiva hay un problema de fe en nosotros, que es un peligro hoy, ¿no? Agregamos a veces tantas cosas a la liturgia para que le sea más fácil a la gente comprender, pero a ver, entonces estamos partiendo de que la gente es débil en su mente. ¿No creemos que la gente puede entender mucho más de lo que nosotros creemos? ¿No creemos que el misterio habla de por sí? ¿No creemos que el misterio lo explica mejor Cristo que tanto nosotros, con tantos chirimbolitos que queremos agregar a veces? Lo que no quita que los signos tenemos que expresarlos bien también. Tenemos que mostrarlos bien. Bueno, ¿ves? Por ejemplo, claro. Y estás hablando de un signo muy sencillo como es la señal de la cruz. Yo tengo que interpretar para la gente que no te ve. Claro. Claro. Es decir, el signo habla de por sí. El signo significa algo. Es decir, vemos una cosa y nuestra razón elabora, asocia, ¿no?, otra. ¿Se acuerdan? Como siempre explicamos, los signos naturales. Humo, fuego. Los signos que armamos los hombres. El semáforo, colorado, frená. Es una forma maravillosa del lenguaje. Signos, símbolos. La bandera. Es decir, no es solo un signo común, la bandera. Argentina interpretó. No, despierta en mí deseos, sentimientos, amor, afecto, adhesión. Es mi símbolo patrio, me mueve, me conmueve. ¿No? Cuando el himno nacional, cuando vemos a los futbolistas que lo cantan. Bueno, sí, tenés razón.
Pero vemos ya las estrofas del himno conmueven, ¿bueno? ¿Ven? Bien, con lo cual, ¿ven? Qué importante es no perder de cancha, como se diría. Bien, seguimos, Teresa, al final, versículos 33 hasta el final. En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Para ahí, perdón, Teresa, perdón que te interrumpa, pero quiero... a ver si saben decir, ¿qué parte de la misa es esta? Inmediatamente, en ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Paro ahí. Muy bien, el envío. ¿Cómo termina la misa? ¿Cómo era en latín? Ite missa est. Es un envío misionero. Vayan, la misa ha terminado. Es decir, ¿no ardía acaso nuestro corazón? Parte la fracción, ahí te contesto, Alejandra. Parte el pan, me alimento del pan y no puedo callar lo que celebré, lo tengo que llevar a la vida. Inmediatamente se pusieron en camino. Es la tercera parte de la Eucaristía, la vida, el volver a la vida, el envío misionero. Tengo que llevar a la vida lo que celebré. No puede terminar en una celebración endogámica. Vayan. Cada vez que los discípulos, las mujeres, se encuentran con Jesús resucitado, uno, Jesús por si acaso le dice, no me retengan. Dos, están tan felices, tan contentos, tan encendidos en llamas, que no pueden parar, salen corriendo a contárselo al otro. Es lo que pasa acá. Miren qué lindo para nosotros también, ¿no? ¿Cómo salimos de la Eucaristía? Encendidos en un amor tal que no lo podemos callar. Miren lo que dice Alejandra, Ana, y escucho lo que me... Alguna vez el párroco dijo que nadie salga como entró. ¿Qué párroco? Alejandra. Está bien decir, ha terminado la misa, porque en realidad es continuación. Claro, fíjate que en el texto de la traducción nuestra española, castellano, no dice ha terminado. Bueno, sí, algunos dicen, pero el texto literal dice, pueden ir en paz. Hemos celebrado la Eucaristía, pueden ir en paz. Y llevarla. Voy a fijarme, Alejandra, si está la fórmula esa en el misal. Yo no la uso, pero de hecho alguna vez algunos la usan, pero propiamente es continuación la misa, la vida. Fíjense lo que dice el texto. Los dos discípulos de Maús, número 24 de Mane Nobiscum Domine. Los dos discípulos, nos quedan 5 minutos, tras haber conocido al Señor, se levantaron al momento para ir a comunicar lo que habían visto y oído. Y escuchen esto. Cuando se ha tenido verdadera experiencia del resucitado, alimentándose de su cuerpo y de su sangre, no se puede guardar la alegría solo para uno mismo. El encuentro con Cristo, profundizado continuamente en la intimidad eucarística, suscita en la Iglesia y en cada cristiano la exigencia de evangelizar y dar testimonio. Es para un examen de conciencia. Si encendemos. Y sigo. Miren lo que dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios
capítulo 11, 26. Cada vez que coman este pan y beban la copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Lo está diciendo en 3 palabras, proclamarán. ¿Qué quiere decir? ¿Sentado lo proclamo? ¿Proclamar qué es? Decir a viva voz, decir en gritos, decir con alegría, decir con entusiasmo. Es increíble, San Pablo en esa frase dice también lo mismo, ¿no?, que escuchábamos recién. Y ahí está, a ver, hermana, lo que dice, el apóstol relaciona íntimamente el banquete y el anuncio. Entrar en comunión con Cristo en el memorial de la Pascua significa experimentar al mismo tiempo el deber de ser misioneros. Y esto quiero resaltar, dice el Papa San Juan Pablo II. La despedida al finalizar la misa es como una consigna que impulsa al cristiano a comprometerse en la propagación del Evangelio y en la animación cristiana de la sociedad. Si lo tuviéramos esto grabado a fuego, otra cosa sería el mundo. Y me hago cargo de lo mío también. Bien. ¿Querés terminar, Teresa, por favor? Retomá 33b. Allí encontraron. En ese mismo... Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Y acá está, ¿no?, el sentido eclesial. Los 2 discípulos vuelven y encuentran reunidos a los 11 y a los demás. ¿Y qué hacen unos y otros? Comparten la experiencia, el testimonio. Se apareció a Simón, nosotros lo reconocimos en la fracción del pan. Es decir, no pueden callar. Fíjense cómo está marcada la unidad eclesial. En la diversidad está la unidad. Cada uno cuenta, comparte su experiencia de cómo lo descubrió, cómo se lo cruzó a Cristo, cómo Cristo se le cruzó a él en el camino, en la vida. Eso es misionar. No es abrir el catecismo, ¿no?, es compartir mi fe con el otro. Es compartir mi fe con el otro. Miren lo que dice el Papa, y terminamos con esto, más un apéndice que hago. La Eucaristía es fuente de la unidad eclesial y a la vez su máxima manifestación. La Eucaristía es epifanía de comunión, es decir, es manifestación de comunión. Salteo un pedacito y sigo. Es comunión jerárquica basada en la conciencia de las distintas funciones y ministerios, recordada también continuamente en la plegaria eucarística al mencionar al Papa, al obispo diocesano. Es comunión fraterna, cultivada por una espiritualidad de la comunión. Eso tan lindo de San Juan Pablo II. El otro es un don para mí. No celebro solo, no estoy solo en misa. Es toda la comunidad la que celebra. Con los que no pueden venir porque están enfermos, con los que pues toda la comunidad la que se ofrece. Bien, quedan 2 minutos y vamos a leer lo que es el eslabón que queda para la semana que viene. Busquen el texto recuadrado. Para ustedes es el número 17, para que después lo busquen en el texto de Quédate con nosotros. Me parece tan lindo, porque este es el gran objetivo de estos 6 encuentros que nos quedan. Dice así: gran misterio la Eucaristía.
misterio que ante todo debe ser celebrado bien. Es necesario que la Santa Misa sea el centro de la vida cristiana y que en cada comunidad se haga lo posible por celebrarla decorosamente según las normas establecidas, con la participación del pueblo, la colaboración de los diversos ministros en el ejercicio de las funciones previstas para ellos y cuidando también el aspecto sacro que debe caracterizar la música litúrgica. Un objetivo concreto de este año de la Eucaristía, traduzcámoslo a nosotros, un objetivo concreto de este curso podrá ser estudiar a fondo en cada comunidad parroquial la ordenación del misal romano. El misal romano, ¿saben lo que es? El libro que usa el sacerdote en el altar. Tiene toda una introducción donde está explicado cómo se debe celebrar la misa. Lo que ustedes no ven es, ¿no? Porque está en letra más chiquita, el sacerdote tiene continuamente explicaciones en letra roja, en colorado, ¿no? Donde le dice por qué extiende las manos, por qué junta las manos, por qué... ¿Mm? Hay un dicho entre los curas, el cura flojo no lee el rojo, como que lo salteamos, ¿viste? Así. Entonces pues, terminamos celebrando de cualquier manera, claro. Era un dicho, debe ser viejo eso. Bueno, lo último, el modo más adecuado para profundizar en el misterio de la salvación realizada a través de los signos es seguir con fidelidad el proceso del año litúrgico. La espiritualidad de la Iglesia es el año litúrgico. Grábenselo. ¿Por qué? Porque repasamos los misterios principales de la vida de Cristo. Adviento nos prepara para su nacimiento, Cuaresma nos prepara para la pasión, la Pascua para el Espíritu, el tiempo durante el año, una catequesis de los misterios principales y enseñanzas de Cristo. Es una maravilla el año litúrgico. Siempre el mismo, siempre nuevo. Tan lindo, ¿no? Porque nosotros, siendo los mismos, vivimos circunstancias distintas. Pascua única, Pascua nueva. Bien, los pastores deben dedicarse a la catequesis mistagógica, tan valorada por los padres de la Iglesia, la cual ayuda a descubrir el sentido de los gestos y las palabras. ¿Saben lo que es la catequesis mistagógica? Se los puse en un apéndice de Canta a la Mesa. Es explicar a través de los signos que se realizan el misterio que se celebra. Al principio se usaba para el bautismo, se le explicaba a los recién bautizados qué pasó en tu vida. Hicimos esto pasó en tu corazón. Hicimos tal gesto, esto realizó Cristo en vos. Lo mismo en la Eucaristía. Ahí tienen en ese párrafo final, apéndice, lo que explica Raniero Canta a la Mesa, lo que es la catequesis mistagógica. Lo retomamos la clase que viene. Bien. Y yo puse este cuadro famosísimo de Dublev, La Trinidad. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene en el medio la Trinidad? La Eucaristía celebrada. Qué maravilla, ¿no? Es decir, qué visión trinitaria y al mismo tiempo eucarística, ¿no? Los íconos dicen todo a través de pequeñas imágenes, ¿no? Y se señala el misterio de la Eucaristía. Bien, entonces para el encuentro que viene, si pueden, alguna lectura de Sacrosanctum Concilium, traigan los documentos, la Biblia, si pueden, sí. No te dimos esto. Esto lo tenés vos. Es para los que están virtualmente, se los mandamos por... No. A veces si yo les doy algo más, para no extenderme, lo van a ir viendo, sí. Quedamos entonces, miércoles que viene, 20:30. Si llega a pasar algo,
como que no se pueda más lo presencial en alguna manera. Yo calculo que podremos. Yo calculo que sí, pero lo virtual por si acaso siempre va a estar. Pero trataremos de hacerlo hasta lo que más se pueda presencial. ¿Estamos? Se los digo porque había alguna resonancia de que a las 8 se cerraba todo, no sé cómo eran las cosas. Bueno, damos gracias a la Virgen. Sí, no sé si los de allá escuchaban los cacerolazos, pero... Una Ave María, rezamos juntos mirándola a nuestra querida Madre de Luján. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a ustedes también, ¿no? Buenas noches para todos.